Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú. Con Marga López Díaz. Escuchamos Yolanda del maestro Oriol Rangel. Teresita Gómez nos dice: hay obras de las cuales uno no puede hablar, sino interpretarlas. Nos acompaña el álbum del año 2006 de la pianista Teresita Gómez, llamado Íntimo. En la lectura de la obra Soledad a costa de Samper, una historia entre buques y montañas, escrita por Carolina Alzate e ilustrada por Juanita Izaza para la colección juvenil Colciencias, directora Margarita Garrido, edición de junio del año 2003 en la ciudad de Bogotá. Estamos en la ciudad de Honda y nos vamos a embarcar. Honda tenía una población
de 5.000 almas y era el gran puerto de escala del comercio interior de la República. En la época colonial había sido la vida del comercio europeo, que tenía que pasar todo por ahí para llegar al Ecuador y al Perú, o para salir de allá. Después de la independencia, el tránsito por el Istmo de Panamá y un terremoto que la redujo a escombros en junio de 1805, le hicieron perder esa importancia comercial. Ahora era solo un lugar de tránsito que empezaba a resucitar en medio de los escombros gracias a la agricultura interior y a las ventajas que le ofrecía la navegación del río Magdalena. Escuchemos a José María Samper en su nota de viaje. Honda, la reina destronada, se presentaba a mis ojos más triste y más hermosa que nunca, con su manto azul y sus ruinas cubiertas de parásitas. No he visto jamás una ciudad en donde estén tan bien representadas como en Honda la vida, que se ostenta en el poder de una naturaleza exuberante y espléndida, y en un comercio activo, y la muerte, que parece anidarse en la soledad de las ruinas ennegrecidas por el tiempo. De Honda para abajo, el río se bifurcaba en multitud de brazos, se ensanchaba sin profundizar el cauce, escondía sus aguas entre el follaje de las selvas seculares. Salieron del puerto bodegas en un champán, una barca atoldada de palmas secas, una especie de choza flotante que los iba a llevar hasta el vapor Bogotá, anclado 7 leguas más abajo, unos 40 kilómetros, único punto al que había logrado llegar. Durante 6 meses de verano el río no era navegable y ahora, a pesar de que era época de invierno, el cauce no era suficientemente profundo. El champán se apartó de la playa. Los remos se agitaron al compás de los gritos de los bogas y pocos minutos después, por una vuelta que daba el río, se perdieron de vista los últimos penachos de los cocoteros de bodegas. Toda señal de poblado desapareció y solo se veía la selva. Las parásitas y las enredaderas cubrían por trechos hasta la playa misma, y sobre la arena hirviente se asoleaban los caimanes, monstruos temidos por todos los pasajeros y por los escasos habitantes de la región. En las palmeras se mecían bandadas de papagayos y las guaduas extendían su follaje sobre el río. Hasta Bertilda, que era tan chiquita, se emocionó viéndolas. Después de 5 horas de navegación, el champán atracó a un costado del vapor, en el puerto de Conejo. Allí se observaban chozas rústicas y escasos cultivos, una población de bogas para quienes la ley era un embrollo, la civilización una niebla espesa y el porvenir, el pasado y el presente, un continuo uniforme de dolor e indolencia. Al lado del poblado, el lujo del vapor era una ostentación de chimeneas. El cocotero seguía vegetando y el vapor, hijo de la República e instrumento de la libertad, lo saludaba entre sus cortinas de humo y sus silbidos. Pensaba en raptos de optimismo nuestro joven liberal. Allí estaba concretada toda la historia de la humanidad, porque esa máquina animada por el hombre era el movimiento, la fuerza, la tenacidad, el genio, la fe, la vida, el espíritu, la luz, la civilización, el progreso indefinido y eterno, escribía. Y continúa Carolina. Allí pasaron la noche, dentro del vapor anclado. Fue una noche más bien fresca. El capitán era genovés, y entre los pasajeros, además de granadinos, había ingleses, franceses y alemanes. A bordo iba un irlandés muy divertido, grande y alegre, que le tomó mucho cariño a Bertilda. Cantó, bailó solo y tocó el violín y el tambor. Poco después todos cantábamos la marsellesa, el God Save the Queen y canciones populares de la Nueva Granada, nos cuenta José María.
Era de noche y cuando todos descansaban vino del poblado un canto de muchas voces, misterioso y profundo. A la mañana siguiente el vapor se puso en marcha y Soledad y Pepe, sentados en la proa al lado de los timoneros, contemplaron con inmenso placer el cielo azul y transparente, las altas serranías de los Andes, las selvas, el río, sintiendo fascinados el viento sobre sus rostros. A continuación, esta obra que el maestro Jorge Andrés Arbeláez compuso para la pianista Teresita Gómez. Se llama Doña Tere y ella dice: el ego se pone de fiesta, es un regalo especial, me llena de saudade, disfruto mucho tocándolo. En el puerto de Nari se subieron más pasajeros, los que venían de Antioquia.
Luego cruzaron el río Carare, que venía de Santander, y pasaron por las zonas de Simití y San Pablo. El vapor se varó frente a San Pablo, un caserío pequeño y de preciosas casas pintadas de colores, y los pasajeros tuvieron que ayudarlo a salir del banco de arena en que estaba prisionero. El cauce del río no estaba suficientemente profundo. Por el camino se encontraron los cascos derruidos de vapores anteriores, el Magdalena, el Wells, el Antioquia, vueltos ya solo esqueletos y convertidos en nidos de pájaros. Soledad recordó que su padre había muerto por la complicación de unas fiebres que le dieron tratando de desvarar el vapor Magdalena cerquita de Honda durante una temporada que pasaron en Guaduas. Por el camino se cruzaron con dos vapores que subían hacia Honda. Mompox era todavía un depósito y puerto de escala importantísimo, como es de hermoso Mompox. Pararon allí solo algunas horas porque el calor era sofocante y siguieron su camino. Al llegar a Calamar, después de 6 días de viaje, se despidieron del irlandés y de los demás compañeros del vapor porque el plan de la familia no era seguir con ellos hasta Barranquilla, sino tomar el canal del dique hacia Cartagena. Ese cambio de planes había sido idea de Soledad. Quería que Pepe caminara con ella las murallas que había visitado con su padre cuando niña y contarle los detalles de la historia de Cartagena, según su padre se los había narrado con pasión. Don Joaquín Acosta, además, ya estaba planeando una novela sobre los piratas de Cartagena y quería tomar muchas notas. La novela se la iba a dedicar a su amigo cartagenero Rafael Núñez. En otro tiempo, Cartagena llegó a tener más de 20.000 habitantes, pero su población había disminuido a 7.000 desde 1811 por la guerra, las epidemias y la rivalidad de otras plazas comerciales. Escuchemos a José María. Hoy, Cartagena es un inmenso escombro cuyo espectáculo aflige profundamente al viajero, pero sus murallas son hermosas y las bahías espléndidas. Qué sublime pobreza la de esta reina caída que se hace respetar por lo que fue y admirar por la majestad de su dolor. Al frente se extendía el Atlántico y José María lo veía por primera vez. Escuchémoslo, sacudiendo su lomo de escamas luminosas como un dragón enfurecido por la resistencia de las rocas que quisiera devorar y pulverizar, brillante, agitado, mugiente, inmenso y lleno de majestad y de misterio. Vivieron un tiempo en Londres, pero de los 4 años que estuvieron en Europa, la mayor parte del tiempo estuvieron en París. En esa época Francia era una potencia mundial y el francés la lengua internacional, aunque ya el inglés empezaba a desplazarla. Ya Humboldt, que fue buen amigo de don Joaquín, había muerto, pero visitaban con frecuencia a Michelet, que había sido vecino de los Acosta y le tenía mucho cariño a Solita. Es bueno hablar de Michelet y recomendamos su obra La Bruja, que cuenta tanta historia. Michelet, de los grandes escritores historiadores de Francia y del mundo, gran escritor, lo recomendamos. Jules Michelet. Joaquín y su familia estaban en París cuando la Revolución de 1848 y Lamartine los mantenía informados de todo a través de Michelet. Antes de la Revolución, ese mismo año, Joaquín le pidió permiso a las monjas para sacar un día a Solita del colegio. Humboldt iba a visitarlos y Joaquín quería que su hija tuviera el honor de apretar la mano del mayor sabio del siglo. Ella tenía en ese entonces 15 años. Ahora era 1858 y en los salones los recibían con entusiasmo y hospitalidad. Estos científicos europeos también habían sido extranjeros y recordaban con agradecimiento la calidez con que los habían recibido durante sus viajes por los Andes, cuando buscaban un dato histórico, una planta, una piedra, un sueño. Ahora eran ellos los que acogían con interés a los viajeros americanos, felices de poder escucharlos y de compartir con ellos sus impresiones acerca de ambos mundos.
En París, Pepe nunca se cansó de mirar el ajetreo de la gran urbe. En el sofá de la sala de su hotel se tiraba a escuchar el rumor eterno de los coches en la calle, que rodando sin cesar pasaban unos tras otros constantemente. A veces un pesado coche hacía temblar las vidrieras y luego pasaba uno ligero y de andar acompasado y presuroso, seguramente aristocrático porque los de alquiler llevaban caballos cansados y de andar desacompasado. Los ómnibus, con su ruido y precipitación, cubrían el rumor de todos los demás. Eran años de guerra civil en Colombia y de imperio en Francia. Pepe y Soledad eran corresponsales de periódicos peruanos y colombianos. Ambos escribían para El Comercio de Lima, Soledad para El Mosaico y Pepe para El Tiempo. El Mosaico, miscelánea de literatura, ciencias y música, fue tal vez el periódico cultural más importante de ese periodo de nuestra historia y comenzó a publicarse cuando ya Pepe y Soledad habían salido para Europa. Fue fundado por la tertulia El Mosaico, que además tenía una imprenta, de manera que nuestra protagonista no estuvo en Bogotá para la creación de esta tertulia, aunque varias se hicieron en su casa alrededor de una vajilla de té cuando regresaron. Debió ser chistoso porque de las 3 tazas, Vergara y Vergara prefería la de chocolate. A continuación escucharemos Diana Triste del maestro Luis A. Calvo.
Nos comentaba Tere de esta melodía Diana Triste del maestro Luis A. Calvo. Dice, un momento de luz antes del amanecer que te recuerda algo. Y continuamos en la página 36, aprendiendo sobre el siglo XIX. La tertulia la fundó José María Vergara y Vergara, junto con José Joaquín Borda y Eugenio Díaz, el autor de Manuela. También estaba Ricardo Silva, que escribía cuadros de costumbres y que iba a ser el papá de José Asunción, que no había nacido todavía. El Mosaico publicaba cuadros de costumbres, poemas, estudios sociales y culturales. Le hacía publicidad a los colegios y a las obras colombianas y extranjeras publicadas y a la venta en almacenes de Bogotá. Las contribuciones de Soledad desde París les venían como anillo al dedo. Enviaba sus relatos de viajes que siempre interesaban en Bogotá y una sección que titulaba Revista Parisiense sobre exposiciones de arte, ópera, novelas y libros científicos publicados. También noticias de los famosos e informes de la moda. A veces mandaba figurines. De vez en cuando comentaba también noticias políticas. En ese periódico, por ejemplo, se anunció la primera publicación de El Carnero, que, a pesar de haber sido escrito en la colonia, no se publicó hasta 1859, y eso por los esfuerzos de Felipe Pérez. Pérez tenía además un colegio de enseñanza superior. En el aviso de El Mosaico ofrece agricultura, comercio, ingeniería, abogacía y literatura. Dice, la carrera de literatura dura 3 años y las materias son inglés, francés e italiano, historia y cronología, ciencias intelectuales y gramática general, retórica en todas sus partes, escritura y español, geografía patria y universal, y aritmética. No me pregunten qué es todo eso, pero que se ve diferente en nuestras carreras de ahora, se ve, y si no, miren el resto. Clases de religión y urbanidad serán obligatorias para todos los alumnos. En esa época nadie podía vivir de ser ingeniero o abogado y tenían que dedicarse al mismo tiempo al comercio. La tertulia había fundado también la Biblioteca de Señoritas, una revista cultural no exactamente femenina, pero sí puesta al cuidado de las mujeres como un tesoro precioso para el bien de la nación. En una época estuvo a punto de desaparecer por falta de suscripciones, pero Eugenio Díaz logró salvarla. «Vergara», llegó gritando a la redacción, «Vergara, ¿qué hubo? ¿Qué tanto alboroto?» Logré convencer a Soledad para que nos mande artículos para la biblioteca. Acabo de recibir carta. Desde eso, Soledad y Eugenio se hicieron amigos e intercambiaron correspondencia. La revista la hicieron prácticamente entre los dos durante un buen tiempo. Ya él había empezado a escribir su famosa novela, Manuela. Cuando volvieron a Colombia a finales de 1863, Soledad debía tener muchos cuentos escritos porque en 1864 publicó varios en El Mosaico. Digamos sus nombres. La perla del valle, La monja, Amor y coquetería, Ilusiones y varios más. Todos tienen más o menos los rasgos de historias de costumbres como las quería Vergara y Vergara. El problema es que después le dio por escribir novelas psicológicas, más románticas en el sentido que no le gustaba a él, con pocos relatos costumbristas y mucho de reflexión interior y de angustias. Tal vez ahí comenzó el problema. A Vergara le parecieron novelas psicológicas egocéntricas que no ayudaban al desarrollo del país. Vergara dirigía periódicos, escribía en ellos y publicaba libros. Su opinión acerca de la literatura nacional era muy respetada y él era uno de sus más importantes promotores. Él fue uno de los fundadores de la Academia Colombiana de la Lengua y publicó la primera historia de la literatura colombiana. Teresita Gómez nos acompaña en esta lectura, homenaje a Soledad Acosta de Samper, y nos va a interpretar Torbellino, Aires Colombianos. Teresita dice lo siguiente, del maestro Andrés Martínez Montoya, la obra que vamos a escuchar.
me invoca lo indígena unido a lo europeo. Es la mantilla española que luce en sus hombros una dama india. Eran años muy activos. 1867 me parece un año particular. María, Dolores de Soledad Acosta, Historia de la literatura en el Nuevo Reino de Granada, de Vergara. Todas se publicaron ese año y además se fundó la Universidad Nacional. En 1864, cuando Jorge Isaacs llegó a Bogotá y fascinó a todos los de la tertulia con sus poemas, Eugenio Díaz acababa de publicar Manuela por entregas en El Mosaico. Díaz y Vergara siguieron siendo amigos, pero Díaz empezó a gustarle menos después de los poemas de Isaacs. Las novelas se publicaban por entregas en periódicos culturales o en folletín en Los Corrientes. Se usaba el tercio inferior de la hoja para publicar las novelas por capítulos y la gente esperaba con ansiedad el capítulo siguiente como espera las telenovelas de hoy. Los que no sabían leer, que eran muchos, oían la lectura en el atrio de la catedral o a la señora de la casa. Cuando Soledad volvió a Bogotá, ahora con 4 niñas, la menor de 1 año, Isaacs era la figura de la escena literaria, o estaba por serlo. No se entendieron del todo. Ella prefería la literatura más contemporánea, mientras los autores de cabecera de Isaacs eran René de Chateaubriand y Saint-Pierre, autores de comienzos de siglos. No es que a mí no me gusten, le comentaba a Pepe, pero es que eso de que sean ellos los que mejor pintan la naturaleza americana y sus habitantes no me lo trago. ¿Sabías que Chateaubriand nunca alcanzó a bajar hasta el trópico que describe tan bien? Estuvo en Massachusetts
y caminó un poco hacia el oeste con un cazador de pieles. Se desencantó con los indígenas que encontró y prefirió devolverse a Europa y escribir lo mismo que habría escrito si no hubiera venido. Pero tú sabes que Atala es una novela bellísima, un poema, protestó un poco Pepe. No es que no me guste, es que por Atala la gente se ha hecho ideas completamente arregladas acerca de nuestra realidad americana, y no solo la gente de Europa, también nuestra propia gente. Pura hamaca y abanico, sin caníbales las turísticas y con caníbales las imperiales, perfumes, bellezas, fiestas constantes, paseos por el medio de campos ideales. Pues cuidado con Chateaubriand, porque Vergara tiene en la mesita de noche una bolsita de pasto que recogió en la tumba de él cuando estuvo en Francia, le advirtió con una sonrisa. No, si él mismo me lo contó. Lo que quiere es que deje a mi Balzac, al Dumas de las Camelias o a Byron, aunque a la larga lo que él preferiría es que yo dejara de escribir. ¿Le has oído el cuento? La felicito, señora, le dijo un rey de Francia a una dama. Tiene usted un hijo del cual se habla mucho y una hija de la que no se habla nada. No deberías pararle tantas bolas. Que Vergara no escriba sobre uno tampoco es para morirse. Si él lo que quiere es que todas seamos unas marillas medio analfabetas que dejan solo trenzas y delantales como huellas de su paso por este mundo, el lenguaje de las flores y las lágrimas, sin los periódicos de afuera y las cartas de Mercedes, me ahogaría aquí pensando que la loca soy yo. A continuación, Teresita Gómez regresa. Nos va a interpretar el scherzo flauta y piano del maestro Oriol Rangel. Ella nos dice: el maestro la hizo para violín y piano y cambió a una versión de flauta y piano. Es un scherzo criollo, nada europeo, un poco más lento, más sentido, como pasillo.
Capítulo 4. A contar historias. Me imagino que Soledad le restó finalmente importancia a la figura de Vergara, porque lo cierto es que escribió y escribió sin parar. Dicen que el único que escribió más que ella en el siglo XIX fue el marido, y él fue el que más escribió. Empezó a fijarse más y más en qué leían las personas y en lo que decían y hacían, a conectar lo uno con lo otro. Dime qué lees y te diré quién eres o quién serás, pensaba ella. Esto se convirtió en su obsesión. Soledad y Pepe habían trabajado en Lima 8 meses. Se fueron de París a Lima porque a él lo contrataron como redactor principal del periódico El Comercio, que aún hoy es uno de los más importantes del Perú. Iban a estar allí varios años, pero las cosas no salieron como esperaban. Tal vez allá conoció Soledad a Mercedes Cabello de Carbonera. Mercedes era peruana y con el tiempo iba a convertirse en una de las escritoras más importantes del Perú. Mercedes Cabello de Carbonera. En 1863, cuando Soledad llegó a Lima, Mercedes tenía 17 años. Le fascinó la figura de la escritora colombiana de 30 años. Le gustaba cómo criticaba a Lima, a los limeños y a las limeñas. Le gustó poder tomar distancia gracias a ella. Le gustaba verla trabajar sin descanso, leer sus cosas tan bien escritas y tan interesantes, ver que una mujer esposa y madre podía también escribir de forma profesional. En Lima no llueve nunca, y la mitad del año hay un cielo gris claro parejo que no deja ver el sol. Las cosas se acumulan en los techos de las casas que por falta de lluvia se ahorran en el cuarto de San Alejo. Siglo y medio después, por algo que se llamó el fenómeno del Niño, llovió tanto que se empaparon los colchones y los trastos y la ciudad se inundó por la insuficiencia del alcantarillado. Pero estamos en el siglo XIX y ¿se pueden imaginar un barrio de la catedral sin aguaceros que limpiaran el centro de la calle? Juana Manuela Gorriti, la escritora argentina, todavía no había llegado exiliada, todavía no había fundado su importante tertulia de Lima. Repitamos ese nombre, Juana Manuela, que oye ese nombre, Juana Manuela Gorriti. La fundó como a los 2 o 3 años. Mercedes y Soledad se enviaban las novelas que escribían y se las comentaban, no solo por carta, sino también en periódicos. Recibir en Bogotá esos paquetes, junto con los de las revistas, le encantaba a Soledad. Miraba los sellos de tantas partes, de Lima a Panamá, pasando por Guayaquil, de Panamá a Barranquilla, pasando por el Istmo, en ferrocarril de Panamá a Colón y cuando Panamá quedaba en Colombia, de Barranquilla a Bogotá, con muchas escalas y varios barcos, trenes y lomo de mula. Todo eso en sus manos, en este otro planeta rodeado de despeñaderos. Ella los prestaba, los traducía, los reseñaba, ávida lectora y ávida de lectores, multiplicadora. La biblioteca de Vergara le parecía chiquita, no porque tuviera pocos volúmenes, más bien por los que no dejaba entrar. A Vergara le preocupaba sobre todo aconsejar qué debía estar en las bibliotecas de las señoras y señoritas y qué no. Pia Regan se le enfrentó un día en los periódicos defendiendo a George Sand, la autora de Lelia y de otras magníficas novelas que les ayudaron a muchas mujeres a empezar a escribir. Soledad desde Europa también la defendió en los periódicos de aquí. Escuchémosla. Dicen que poco de lo que ha escrito se le puede entregar a una mujer, pero últimamente se le ha perseguido tan cruelmente y por motivos tan puramente personales que provoca defenderla. Víctor Hugo la defendió también. En esos mismos periódicos, Soledad criticó que el papel de madres fuera el único para las mujeres. Escuchémosla. ¿Por qué la mujer no ha de tener también una maternidad intelectual y heroica? La historia está probando la gran influencia que la mujer ha tenido en la civilización por actos patrióticos y literarios, artísticos y completamente extraños al círculo estrecho del hogar. Que la mujer sea la dulce armonía del hogar.
pero que no por eso la condenen a la inferioridad en todo lo demás en nombre de una supuesta labor puramente sentimental. Sobre esto había comentado mucho con Michelet, el historiador, en las tertulias de París, y ahora él acababa de publicar un libro. Desde París, Soledad también promovió un libro de Hugo que estaba por salir, Los Miserables. Escuchémosla. Los editores han vendido el derecho a publicar la obra en 9 idiomas diferentes y las traducciones aparecerán antes de 6 meses. Fue ella la que mandó a Lima esta novela, traducida por el señor Casares, que se publicó por entregas en El Comercio. Se publicó en París a finales de abril de 1862 y a finales de mayo ya estaba en Lima, en español. Las cosas definitivamente empezaban a moverse rápido. Teresita Gómez nos trae el estudio de Pasillo número 1, Sin alma y sin corazón, del maestro José Abrahim, y dice: me encanta interpretarlo, es como una milonga triste, se pone de acuerdo con mi milonga, con mi desgarre. Cuando Soledad comenzó a escribir historia, lo primero que escribió fue una historia de las mujeres en la civilización. Después escribió un libro de biografías de descubridores y conquistadores de la América española. Es bueno que les contemos a la gente dilecta que nos escucha que en alguna charla el escritor William Ospina nos contó cómo le había servido leer a Soledad Acosta de Samper para investigar él mismo su novela de Ursúa. Cómo le sirvieron los libros de biografías de descubridores y conquistadores de la América española escritos por Soledad Acosta de Samper. Ella, desde el siglo XIX, le envió muchas instrucciones para sus viajes imaginarios y reales en busca de don Pedro de Ursúa. Y continuamos la lectura en la página 44, dice Carolina Alzate. De Gonzalo Jiménez de Quesada contaba cómo se demoró 1 año y medio desde Santa Marta hasta la Sabana de Bogotá, que no se llamaba así, y cómo llegó con solo 160 hombres de los 900 con que salió. Para que se hagan una idea del caminito. Se demoró otro año más para fundar a Santa Fe, y le puso ese nombre para acordarse del poblado cristiano que los reyes católicos fundaron frente a Granada durante la Reconquista, cuando estaban tratando de sacar a los moros de Andalucía. Y los sacaron. Santiago Matamoros venía muy en forma para la pelea contra los indígenas después de la lucha contra los árabes. En las estatuillas españolas del Cusco, el caballo de Santiago no está parado sobre cabezas moras, sino incas. Matamoros no es un apellido, o no lo era.
y Santiago era un santo, la forma castellana del Saint-Jacques francés, primero Santiago y luego Santiago. Diego es uno de los nombres que vienen de ahí. Pero volviendo a Santiago, era uno de los apóstoles de Jesús y se apareció entre las filas españolas para luchar contra los árabes. Aquí fueron los españoles contra los indígenas, tratando de justificar con la religión una ocupación territorial. Cuando los conquistadores encontraban pueblos indígenas, les leían unos documentos oficiales que les informaban que desde ese instante quedaban convertidos en súbditos de España. En la biografía de Vasco Núñez de Balboa, Soledad Acosta cuenta lo mal que se recibía esto entre los indígenas. A Balboa en Urabá le contestaron que en lo que decían que no había sino un Dios y que éste gobernaba el cielo y la tierra, y que era señor de todo, que les parecía que así debía ser. Pero que en lo que decían que el Papa era señor de todo el universo en lugar de Dios, y que él había entregado esta tierra al rey de Castilla, dijeron que el Papa debía estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo, y que el rey que pedía y tomaba tal merced debía de ser algún loco, pues pedía lo que era de otros y muy atrevido, puesto que amenazaba a quienes no conocía. Aunque Soledad creía que la conquista española había sido buena para América, hablaba con preocupación de poblados que eran más miserables en la colonia y en la República que antes de la llegada de los españoles. Estos escritos sobre historia americana eran casi los primeros de la Colombia independiente. En la universidad enseñaban muy bien la historia de Grecia y Roma, pero los nombres de nuestra historia sonaban extraños y de ellos se sabía muy poco. Finalizamos nuestro programa con la obra Pequeña Fantasía sobre temas colombianos, Teresita Gómez. Bandola, guitarra, flauta, piano. Es del maestro Oriol Rangel la obra. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo programa. Continuaremos esta obra que tanto nos enseña, Soledad Acosta de Samper, Entre buques y montañas, escrito por Carolina Alzate. Les esperamos. Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú. Con Marga López Díaz.